Esperemos unos minutitos. Hasta 5. Bueno, ¿cómo van preparándose para el viernes? Todo bien, Fer. Bueno, me alegro. Después vamos a ver si hacemos un repaso de los temas que me parecen más interesantes para que le pongan énfasis. Así que, bueno. Profe, ¿ya se sabe del horario que rendimos el viernes? Bueno, yo le pedí a Marco que averigüe con ustedes, a ver si, porque al principio no sé por qué había salido a las 5 en general, porque otros años lo hemos tomado también a las 5. Supongo que por ahí me dijo que se los consultó y que les daba lo mismo, que no tenían problema a las 5. Con lo cual pidió esa hora. Si hay alguno que no puede, me lo tiene que decir ahora. Ah, ok. No, yo porque, bueno, justo en el trabajo tengo otra persona que también rinde y es para acomodarme si voy el jueves o voy el viernes al trabajo, simplemente por una cuestión de acomodarme nada más. Ok. Pero bueno, si todos pueden a las 5, nos reunimos a las 5, que me parece más temprano y se liberan antes. Cuando la facultad nos dé el aula, la colgamos ahí en la página. Así la saben. En general lo dicen el día antes, así que no empiecen a mandar 40 mensajes preguntando cuál es el aula, porque no la sabemos. Perfecto, genial. Buenísimo. Habíamos visto la vez pasada el último tema, que era transferencia, que lo vamos a dejar para después del examen, ¿sí? Así no tienen que estudiar este tema, entraría en el segundo examen. Pero bueno, vamos a terminarlo hoy, así ya la próxima entramos con un tema nuevo. Y entonces, lo último que habíamos visto era el artículo 230, que se refería a la transferencia en favor del Estado. Y básicamente dijimos que ese artículo decía que todo lo que habíamos estudiado sobre transferencia en los artículos 225 y 229 no se aplicaba cuando la cesión o transferencia operaba en favor del Estado. Eso significa que si el Estado adquiere un establecimiento, que es lo que denominamos una estatización de empresa pública, no se le van a aplicar las consecuencias que vimos sobre transferencia de contrato de trabajo, y tampoco las deudas van a ser asumidas en forma solidaria por el adquirente. Esto es porque cuando hay una transferencia en favor del Estado se genera una nueva relación de trabajo, salvo que se hubiera pactado lo contrario, ¿no? Pero la regla es esta. Y, por supuesto, tampoco da lugar a que se le abone esa indemnización o que el trabajador pueda colocarse en situación de despido, porque lo que se interpretaba era que cuando el Estado estaba adquiriendo una empresa privada, era porque se estaba concursando, y entonces era muy difícil de todas maneras que ese trabajador mantenga el puesto de trabajo o que perciba sus indemnizaciones, ¿no?
Otra característica que había era que cuando se incorporaban al Estado con antigüedad cero, lo hacían con antigüedad cero, y que tampoco se le iban a aplicar los convenios colectivos que regían la actividad en la que se desempeñaban. Y esto porque nadie puede aplicar un convenio colectivo del que no fue parte, o sea, que no fue suscripto por ese empleador. Los convenios colectivos se aplican entre las partes que los suscribieron, ¿sí? Puede ser que los empleadores hayan estado representados por una cámara. De todas maneras, esa cámara actúa en representación de todas las empresas que abarca ese sector, pero si no estuvo involucrada en la firma de ese convenio colectivo, o el Estado no está involucrado en estos convenios colectivos, no podría aplicarle ese contrato. Entonces le va a aplicar, según la norma, ¿sí? El que resulte más similar, si es que está aplicando alguno, o directamente las normas o convenios colectivos que aplica el Estado y que sean más asimilables a esa situación laboral. Es decir, que ese convenio colectivo cae para el trabajador cuando su relación laboral se extingue y pasa a ser incorporado por el Estado. La contraprestación o la compensación, si se quiere, porque pareciera como que es todo muy perjudicial para el trabajador, pero la realidad es que sus posibilidades de ejercicio de derecho están bastante cercenadas en esa situación de la empresa. Y entonces el Estado viene a ofrecerles un nuevo trabajo, mantener una actividad productiva y además garantizarles la estabilidad absoluta. Entonces esto actúa como una compensación, si se quiere, de esta situación en la que se encontraba este personal. Habíamos también adelantado que había una situación que el legislador del 74 no pudo prever, no reguló, y que es justamente la opuesta. Es decir, ¿qué ocurre cuando una empresa del Estado es transferida al ámbito privado? ¿Sí? Y esto justamente no está legislado porque no era, ¿sí? Una situación que pudiera pensarse en la década del 70. Es una situación que es propia de los 90. Entonces ahí tenemos un vacío legal donde la ley no prevé el caso de las privatizaciones, es decir, la transmisión de un establecimiento estatal al ámbito privado. Y estas privatizaciones propias de la década del 90 fueron reguladas por una ley, que es la Ley de Reforma del Estado, que es la 23696, que autorizó al Poder Ejecutivo a privatizar ciertas empresas, ¿sí? Como pueden ser, como sabrán, aerolíneas, Entel, Gas del Estado, etc. Y dispuso particularmente, que esto es lo que importaba, ¿no? Que el Estado se iba a quedar con el pasivo de esas empresas públicas. Y durante el proceso de privatización, el trabajador iba a seguir amparado por estas disposiciones legales o convenciones o normas administrativas que lo venían rigiendo. Sin embargo, cuando se reglamenta esta ley, a través de un decreto, se avanza un poco en la legislación, o sea, en lo que preveía la ley. Acuérdense que habíamos visto en el tema Fuentes que un decreto venía a poner en práctica una ley, venía a decir lo que la ley no previó en cuanto a la forma de aplicación, pero no a crear nuevas situaciones, ¿no? Porque si no, uno podría decir que ese decreto
es inconstitucional por exceder el marco de la ley. Entonces, el decreto reglamentario lo que estableció es que cualquier incumplimiento laboral o previsional anterior a la privatización iba a quedar a cargo del Estado. Y hasta ahí más o menos vamos bien. Y después hubo otro decreto que directamente estableció que claramente no se iban a aplicar estas normas que regían a la transferencia. Y ahí es donde se suscitó un problema, porque si hacemos esta transferencia hacia un privado y el privado está regido por la ley de contrato de trabajo, no se advertía cómo podía quedar desligado de una supuesta solidaridad que existe para cualquier otro tipo de transferencia. Entonces, bueno, al principio la jurisprudencia se mantuvo pasiva, digamos, aceptó esto, porque en realidad lo que sucedía es que el Estado siempre paga las deudas, las paga antes, después, en cuotas, pero digamos que las paga, ¿sí? Entonces, y como los procesos son largos y los procesos de privatización involucraron mucha cantidad de personal, la verdad es que se habían llenado los juzgados laborales con este tipo de juicios de trabajadores de ex empresas del Estado que demandaban el incumplimiento, algún incumplimiento, particularmente porque se había previsto la creación, ya se los comenté cuando hablamos al principio sobre el 14 bis, ¿se acuerdan que decía participación en las ganancias? Y les comenté que no estaba regulado, que la única excepción a esto había sido en el caso de las privatizaciones, donde se formaba un programa de participación que se asignaba a este personal que era parte del Estado y que pasaba a un privado para que pudiera tener una participación en las ganancias. Sobre esto es particularmente sobre lo que se había generado un problema y las empresas privatizadas en su mayoría no lo habían puesto en práctica. Pero bueno, digamos que en un principio la jurisprudencia siguió los lineamientos de estos decretos y entendió que solo eran responsables las empresas estatales, o sea, lo que quedaba, el remanente, para hacerse cargo de las deudas laborales o de la seguridad social, hasta que hubo un caso paradigmático que se llamó Di Tulio, que se resolvió en un juzgado de Mar del Plata en el año 96. Llega a la corte y la corte dice: hay un exceso reglamentario, es inconstitucional estos decretos dictados por el Poder Ejecutivo que establecían que la solidaridad de la empresa adjudicataria no funcionaba como en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, y entonces le ordenó a Telefónica hacerse cargo solidariamente con Entel, en el caso puntual, de las deudas que existían con estos trabajadores transferidos. Y acá lo importante, porque resultaba relevante para un trabajador la solidaridad. Si el Estado pagaba, pues el Estado paga, como les dije, era porque el Estado paga, pero pagaba con bonos, y pagaba después de que, una vez que el Estado pierde un juicio, los fondos para pagar ese juicio tienen que ser aprobados por la ley de presupuesto. Entonces, si uno sentencia hoy un caso donde es condenado el Estado, no se le puede pagar a ese trabajador hasta el año que viene, ¿sí? El 5 de septiembre, normalmente, aunque no
no normalmente, sino que legalmente. Normalmente no se presenta, pero legalmente tendría que presentarse en esa fecha. Entonces, cuando se aprueba el presupuesto, se le aprueban las partidas al Estado para que pague este juicio que yo sentencié hoy. Entonces, bueno, se producía mucha dilación. A partir de este fallo de corte de Tulio del año 96, lo que se logra entonces es que este trabajador no se vea obligado a percibir bonos para cubrir su crédito laboral, sino que la empresa privatizada puede abonarle mediante un depósito judicial normal y después eventualmente, respetando el acuerdo que se hizo con el Estado, demandarle al Estado el reintegro de las sumas abonadas. O sea, fue una ventaja muy concreta para los trabajadores. Entonces, con esto terminamos el 230, que era el tema de la transferencia, y ¿Te hago una consulta? sí, Esa jurisprudencia es la que rige ahora. es la que rige ahora, es la Di Tulio, rige del 96 en adelante. Perfecto. ¿Mm? Bueno, entonces, lo que vamos a ver es un poco cómo opera, a ver, cuando una empresa decide comprar otra en carriles normales, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es una auditoría. Esto es lo que tal vez ya escucharon en algún momento decir como due diligence. Se escribe due diligence, con G y con C. Due diligence, es decir, la debida diligencia que tiene que tener un comprador de una empresa para adquirir este establecimiento, ¿no? Digo que esta es la práctica porque a veces las operaciones implican la compra de empresas que son transnacionales, entonces a lo mejor quien compra la empresa es una empresa europea, y estas empresas que compra están dispersas en determinados países, diferentes países. Supongamos que tenga una producción muy importante o la fabricación, la parte de fabricación esté en Brasil y que tenga una parte en Argentina de ventas, ¿sí? De productos. Entonces, si bien la operación se hace afuera del país, seguramente a esta empresa brasileña o la sede de la empresa en Brasil la van a haber auditado muy bien. Pero la operación en Argentina es pequeña, con lo cual a veces se firma, ¿sí?, el contrato de compraventa, pero no se audita la empresa argentina. Entonces, después de realizada la operación, se hace la auditoría de esta pequeña empresa. Ocurre en estos casos, donde hay varias empresas dispersas en el mundo, sino, y respecto de la que tiene menos operatoria, ¿no? Entonces, si no, lo normal es que alguien audite qué es lo que se va a comprar, porque esa auditoría les va a permitir determinar cuál es la contingencia que tienen con esta compra, y sabida la contingencia, lo que van a poder determinar es el precio. Y determinado el precio, de esta manera, van a poder establecer una forma de pago. Entonces, lo que puede pactarse en este contrato es o bajar el precio según la contingencia, o puede ser que hagan un escrow, es decir, que hagan una reserva de parte del precio y que la vayan liberando en determinado periodo de tiempo. Es decir, bueno, a los 3 años libero del 50% faltante, libero un 30%, y pasados 2 años más el 20% restante, como para asegurarse, si no, que en caso de una condena solidaria van a tener fondos que no pagarle a la empresa, ¿se entiende? Entonces directamente los deducen.
pueden también pactar que el comprador se hace cargo de todas las contingencias y que nunca le va a reclamar al vendedor. Pero acuérdense que esto siempre es un pacto entre partes y que por lo tanto no se le traslada esa limitación al trabajador. El trabajador va a poder cobrarle al comprador y el comprador después se va a dar vuelta respecto al vendedor a través de una acción de restitución, donde le tiene que devolver aquello que le pagaron. Entonces, esta parte va a ser para que ustedes piensen, mientras yo me tomo un té. En una auditoría, entonces, siempre hay una parte laboral, muy importante, y una parte contable. La contable analiza más cuestiones vinculadas a pagos de aportes y contribuciones o aspectos comerciales de la operación. Pero desde el punto de vista laboral, quiero que me digan, porque ya lo saben, o sea, es básicamente gran parte de lo que hemos estudiado en la materia, qué cosas se les ocurren a ustedes que preguntarían al vendedor. En general, les explico la metodología. Uno le presenta al vendedor un listado que se llama checklist, donde hay una serie de preguntas que ellos tienen que responder. Y estas preguntas pueden responder de distinta forma. A veces, quien está haciendo la auditoría concurre a la empresa y revisa todos los libros de la empresa, los contratos, se entrevista con los gerentes, etcétera, para que les den las respuestas. Otras veces la metodología es que toda esta documentación de la empresa se traslada a un lugar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hice la auditoría de Entel, todo se trasladó a un hotel y en ese hotel se revisó durante meses la documentación, y hay un determinado día que uno tiene que presentar ese informe. Según en qué estado de la negociación uno esté, le van a abrir 60% de la información, después se avanzan más porque más o menos uno va viendo que está bien, se abre un poco más, hasta que cuando más o menos dicen, bueno, sí, la operación la llevamos a cabo, entonces abren toda la documentación. Y hay alguna que no dicen porque es parte tan reservada que se resuelve entre las partes, ¿no? Pero básicamente estas son las formas. También hay otra ahora más práctica, que es en vez de ver la documentación física, subirla directamente en forma virtual. Pero bueno, esto es la modalidad. En cuanto al contenido, quiero que me digan de las cosas que estudiamos, ¿sí? O alguna otra que no estudiamos pero que se les ocurra. ¿Qué les parece que tendrían que saber de esta empresa que se está vendiendo? Yo diría que vayan abriendo el micrófono y vayan diciendo. Porque... Podría ser los últimos, no sé, 6 recibos de sueldo para verificarlos, los convenios colectivos de trabajo, la modalidad de contrato. Ahí, momento. ¿Por qué 6? Para verificar los últimos recibos, o sea, realizados. Como para ranguear en sí los últimos meses, como se venía liquidando. Bueno, yo ahí le diría, está bien. Igual le tendría que pedir más. Sí, mínimo sería un año o no, para claro, ahí tiene dos cosas. Porque dos temas, está buena la aclaración. Un año de recibo de sueldos me sirve, por ejemplo, para saber, en el caso del despido, ¿sí?, cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Entonces, yo de ahí saco la mejor remuneración
para una liquidación por despido. Por otro lado, si quiero profundizar un poco más, el periodo de prescripción es de 2 años, es decir, que un trabajador despedido hoy igual podría reclamar diferencias salariales de, digamos, hasta septiembre, bueno, hoy ya es octubre, hasta el 3 de octubre del 2021, ¿no? Entonces, por eso le digo, 6 está bueno como para una primera pregunta, pero si quiere... Profe, y le hago una consulta. En caso que sea un contrato por temporada, ¿el plazo sería mayor, supongamos, los últimos 3 años? No, en el caso de la temporada no, sería igual, porque en general, como las temporadas son cíclicas, donde interactúan periodos de prestación y de no prestación, acuérdense que es un contrato permanente de prestación discontinua, ya tendría que estar rescindido el contrato. Claro. A los 3 años tendría que no aparecerlo. Lo que no quiere decir que se lo puede pedir, porque digamos, cuanto más pida, mejor, ¿no? Ahora, si me dice que va, yo diría, el extremo de pedir sería 4 años. 4 años, ¿no? Más 5 ya sería un exceso. ¿Y esto por qué? Porque el curso de la prescripción puede suspenderse y puede interrumpirse. Entonces, ese plazo de 2 años no es tan lineal, 2 años. Si se interrumpe justo al final de los 2 años, por ejemplo, por un reclamo, aunque sea una demanda que se titula interrumpe prescripción. Y uno dice, vengo a presentar este escrito porque está por vencer el plazo para reclamar a fulano de tal por mi despido ocurrido en fecha tal. ¿Sí? Eso interrumpe la prescripción. Y la consecuencia de la interrupción de la prescripción, que la tiene que plantear por lo menos un día antes de que hayan vencido los 2 años, es que comienzan a correr de nuevo. Entonces ahí tiene 2 años más, con lo cual se le transforma en 4. Y después, como tiene que presentar, hacer un trámite administrativo ante el SECLO, que es el servicio laboral de conciliación obligatoria, el SECLO suspende el curso de la prescripción por un máximo de 6 meses. Entonces, podría darse la hipótesis que tenga 4 años y 6 meses desde que se generó el hecho, ¿sí? Por eso le digo el tema de cómo debiera ser el plazo, ¿no? Pero digamos que 2 años es razonable de pedir información, si no 5 años se muere revisando toda esa documentación. Perfecto, gracias. Alguien más había escrito algo que fue como la actividad y no me acuerdo qué era lo otro. Sí, una de las primeras cosas que pregunta es convenio colectivo aplicable, ¿no? Bueno, la actividad se supone que la conoce, porque, digamos, se va a comprar, ¿qué es eso? Una empresa de comercio, sabe que hace una operación comercial, pero digamos, puede haber 5 o 6 convenios colectivos que se apliquen. ¿Qué más? A ver, modalidad de contrataciones, dijeron. Es correcto, porque uno tiene que saber si es todo personal permanente, supongo que por modalidad de contrataciones se referirán a todas, entonces diría cantidad de personal contratado a tiempo parcial, a plazo fijo, eventual, ¿no? Y en este caso, cuando yo pregunto cantidad, pero además de cantidad tengo que saber
desde cuándo y hasta cuándo. Podemos decir 50 part-time, 30 plazo fijo, 4 eventuales. Bueno, tengo que tener cantidad individualizada a las personas, fecha de inicio y fecha de fin de contrato, y también podrían pedir la copia del contrato, ¿no? Porque, digo, si es un eventual del 99, del artículo 99, y no tienen la causal objetiva, ya saben que van a tener un problema. ¿Se podrían solicitar planillas horarias o alguna documentación que respalde? Puede pedir planillas horarias para verificar los contratos, puede pedir un informe sobre rotación de personal, es decir, cantidad de renuncias producidas, ¿sí? El libro de sueldos. Las hojas móviles. Esos son los libros de sueldos. El libro de sueldos del 52, normalmente hoy, salvo que sea el kiosquito de Claudio, que igual no lleva libro, Claudio, pero bueno, debiera llevarlo, lo llevaría manual. Raro que lleve hojas móviles, porque tiene una persona que trabaja con él. Pero digamos que si es Toyota, evidentemente no va a llevar un libro manual ya, y entonces lleva o microfichas o un sistema de rúbrica de hojas móviles. Comprobantes de pago el 931, muy bien. Bien. ¿Qué más? Hay dos que son bastante importantes de temas que vimos, uno general y otro más específico. Estaba diciendo lo de la rotación. Saber, la rotación marca la cantidad de gente que renuncia, está bien, los horarios, la jornada de trabajo del personal. La rotación, a ver, documentación sobre juicios laborales, bien. El artículo 80 puede ser, El artículo 80, a ver, ¿en qué sentido? frente al despido de algún empleado para verificar que los aportes estén pagos. Bueno, ahí lo que controlaría es cuando usted pide todos los 931, pide todos los... Claro, ahí ya vería directamente si están pagos los aportes. Personal. Déjame terminar esto de la rotación. Lo de la rotación es importante porque les muestra la cantidad de renuncias en un tiempo determinado, y esto lo que prueba es el clima laboral. Entonces, si se supone que es una empresa que vale la pena en el mercado, por eso me la estoy comprando, donde todo el personal tiene una antigüedad promedio, digamos, de 1 año o 2, esto lo que me está dejando ver es que seguramente hay un ambiente de trabajo hostil, por si es que no llega a discriminatorio, o que no hay un buen clima de trabajo, ¿no? Entonces esto me expone después a reclamos por mobbing o por discriminación. A ver si se les ocurre algo más. Nada más. Un detalle de licencias, sea por maternidad o... ¿Por qué? Estoy pensando para los próximos recibos, pienso en las vacaciones que se haya tomado el empleado, todo. Sí, ustedes todavía no vieron maternidad, ¿no? Ay, no llegué a leer lo que me preguntaban. Maternidad no vieron, No, ¿no? no. La maternidad
no genera una estabilidad absoluta en el empleo, pero sí una presunción de que cuando el despido se produce dentro de un plazo determinado, obedece a razones de embarazo. Entonces, durante ese periodo no se puede despedir a la mujer embarazada, y en caso de despedirla hay que abonarle una indemnización agravada que es equivalente a 13 años de salario. 13 años, estaría buenísimo. 13 salarios, es decir, un año más el SAC. Entonces sí es interesante saber cuál es el personal, diríamos, que está en alguna de las situaciones de protección, estos son los temas a los que me refería que no vieron, de protección especial o de pseudoestabilidad, que podría ser la mujer embarazada, quienes contraen matrimonio, que lo mismo, la ley prevé que según el momento en que ocurre el despido tienen que abonarles la misma indemnización, es decir, 13 salarios, ya lo vamos a ver, en protección a la familia, y también el caso de los delegados gremiales, que no pueden ser despedidos durante el periodo para el cual fueron elegidos, más un año posterior a la finalización del mandato. Entonces, en el caso de los delegados, tienen que preguntar cantidad de delegados, fecha de designación y cese, y del vencimiento porque tal vez puede ser que haya delegados que les venció el mandato y que no fueron reelectos, ¿no? Generalmente cuando hay un delegado siempre reeligen al mismo, o sea, eternamente tiene la protección. Pero de no ser así, de no haberse candidateado o de haber perdido, digamos, si es un candidato no electo, tiene 6 meses de estabilidad. Pero si antes había sido candidato y finalizó el mandato, tiene un año de estabilidad después del vencimiento del mandato. Y esto justamente, ya lo adelanto, es para que el empleador no tome represalias contra ese delegado, porque durante el tiempo que es delegado no puede ser suspendido, ni despedido, ni se le puede bajar la remuneración. Pero imagínense que por ahí el empleador está cansado, ¿no? Que durante 4 años haya venido a hacer los reclamos todos los días, entonces cuando termina el mandato decide despedirlo. Bueno, para evitar esto, la ley les da una estabilidad de un año posterior al vencimiento, que es cuando se disipan entonces los enojos. Ya tiene a otro en la mira, otro delegado que le está haciendo los mismos planteos y entonces se diluye el encono, pero bueno, ese es el trasfondo, digamos. Pues estas son las cosas que no vimos, como por ejemplo personal en condiciones de jubilarse, como no vimos algún beneficio especial, también uno pediría cuáles son los beneficios especiales que la empresa reconoce más allá de lo que fija el convenio colectivo, ¿no? A lo mejor es vacaciones más extensas, a lo mejor es una gratificación. En el caso del personal jerárquico puede ser que tengan alguna forma de gratificación específica, como sería un phantom plan o un stock option, es decir, alguna manera de que ellos puedan adquirir acciones de la compañía que pueden vender en determinado momento. Muchas veces los stock options prevén que en el momento de la venta de la compañía se liquidan esas acciones, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el precio al que compraron la acción y el precio al que la venden es el beneficio que se le reconocía a ese trabajador. En general opera como una suerte de bono de retención, es decir, es darle a estos trabajadores jerárquicos un beneficio que se va a liquidar en el tiempo. Entonces uno se asegura que en ese tiempo en que se resuelve la acción,
sigan siendo empleados de la compañía, sino en general la condición es que solo la puede vender mientras sea parte de la empresa. Si quiere renunciar, renuncia, pero pierde ese beneficio, ¿se entiende? Hay otras formas también de bonos de retención, pero bueno, digamos, estos son algunos, no los quiero marear con lo que no vimos. Pero digamos, todas estas cuestiones que son particulares de la empresa, es decir, que no salen de un convenio, esas sí las tienen que preguntar, porque justamente son las que inclinan la balanza. Creo que alguien planteó juicios, ¿no? También se les pide un listado de juicios. Juicios concluidos, porque el análisis de los juicios concluidos me dicen esto que el empleador, el vendedor, por ahí no me está diciendo. Si ustedes le preguntan cómo es el clima de trabajo, dice, no, es buenísimo, acá todo el mundo se quiere, o sea, no hay problema, creo que son macanudos. Bueno, pues si tengo 50 juicios, ¿no?, donde el trabajador se consideró despedido, quiere decir que esto no es cierto. Ningún vendedor va a decir, sí, la verdad que yo soy un hostigador, ¿no? Entonces, los juicios terminados, porque me muestran la historia de la compañía, cómo fue en el tiempo, y los juicios actuales, porque sobre estos va a haber que pagar. Lo mismo respecto de cuál es la aseguradora de riesgos del trabajo que tiene, para ver cuáles son los accidentes, para ver quién va a pagar estos accidentes, perdón, desde cuándo tiene esa cobertura, porque puede ser que haya tenido otras aseguradoras anteriores, y esto es lo mismo, lo que nos está diciendo es cuál es el nivel de seguridad de la empresa. No es lo mismo una empresa con 5 o 10 trabajadores que se accidentan todos los meses, lo que dice que la RT no inspecciona, que no hay un plan de mejoramiento y que es un lugar de riesgo, a una empresa que tiene un accidente por año, ¿no? Entonces lo mismo, la carátula de todos los juicios, cuál es la actitud asumida por la aseguradora de riesgo de trabajo en los juicios concluidos y en los juicios en trámite. Lo mismo respecto de las enfermedades inculpables, es decir, de aquellas que no cubre el RT, de las que cubre el empleador. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si tengo personal que está faltando todo el tiempo, ¿no? Eso respecto de las cosas que no vimos. Otra cosa que por ahí no se les ocurre es reclamos telegráficos que has hecho el personal y que no derivaron en juicio. Y esto porque es interesante, justamente por lo que hablamos con Marcos, por el tema de la prescripción. Una cosa es tener el juicio ya tramitando y otra cosa es todo este grupo de gente, individualmente, ¿no?, que me puede haber reclamado cosas mandándome un telegrama y que después se durmió. No inició el juicio, pero está latente el problema. Me lo puede iniciar desde que me mandó el telegrama hasta 2 años. Entonces yo tengo que saber cuáles son todos esos reclamos que aún no tramitaron el juicio, porque eso es algo que, salvo que se olvide el trabajador porque ganó la lotería o porque perdió el interés, lo cual es muy difícil, en algún momento me va a demandar. Entonces también tengo que saberlo. También podrían pedir que esto, no, yo estoy diciendo las cosas que no vimos, ¿eh? También habría que pedirles posibles inspecciones que haya tenido el Ministerio de Trabajo o los reclamos sindicales que hayan tenido, ¿sí?,
o las medidas de fuerza que se han podido tomar durante los últimos 5 años, para saber un poco cómo estamos parados frente a las medidas de acción directa, al cumplimiento de las normas laborales, porque digamos que normalmente si hay un reclamo sindical es porque hay algo que no se está cumpliendo, ¿no? Nadie hace reclamos porque sí. Los reclamos son porque hay algún incumplimiento. Entonces esto me abre la mirada a determinados rubros. ¿Pueden ser los establecimientos y sus posibles relaciones de solidaridad? O sea, ¿con qué empresas tiene relaciones de solidaridad? Ujú. Sí, bueno, yo ahí planteada como usted me dice, sería cuántos establecimientos tiene esta empresa, Sí, ¿no? Domicilios, lo mismo respecto de todo el personal en cada lugar, ¿sí? En cada establecimiento. Esa es una. sí, La segunda, sí, es el tema de la solidaridad. Y en el tema de la solidaridad, lo que debería preguntar sería cuántas contrataciones o tercerizaciones en realidad diría qué actividades, ¿sí?, que hacen a la actividad normal y específica de la empresa tercerizó. bien, Adjunción del contrato, fecha de inicio y cese, cantidad de personal que ingresa a la empresa a los fines del cumplimiento de ese contrato, cuál es la actitud que asumió la empresa ante posibles juicios por solidaridad. Este es un poco el 30. Entonces ya esto ya entra en los temas que vimos. bien. Es decir, básicamente lo que siempre van a preguntar es si tiene contratos de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, esos son los básicos. Otro tema que mencionaron, bueno, varias veces fue el tema de jornada, ¿sí? ¿Cuál es la jornada aplicable? ¿Cómo se hace el control horario? Si tienen 2 turnos o 3, cómo liquidan las horas. Esto lo hace más la parte contable que la parte laboral, es decir, ustedes. No yo. Se me ha ocurrido otro más que ahora se me fue. Básicamente eran 32 preguntas, pero pueden pedir también personal que haya reclamado por discriminación, personal en condiciones de jubilarse. Quedan 2 o 3 que son importantes, así que los invito a que las piensen en estos 7 minutos que quedan de esta reunión, y a las 8 nos encontramos y me contestan. ¿Eh? Les doy Perfecto. 7 minutos de recreo. Chao. Pero